no solo se refiere a la obra culminada, sino que está haciendo alusión a la Iglesia. Al rasgarse el velo del templo, quedó libre el camino hacia el lugar santísimo y dio comienzo la era de la gracia. Antes de eso, el ser humano era considerado solo un siervo, pero después de la obra de la cruz, tiene el derecho a ser llamado hijo o hija de Dios y a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia o su esposa. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¡Aleluya! A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino al mundo con el propósito de redimirnos de la ley para que no seamos más siervos, sino para que obtengamos la posición de hijos. ¡Aleluya! Recibimos la adopción en la familia de Dios. La gracia es sinónimo de recibir. La gracia provee. La gracia nos hace aptos para recibir. Por otra parte, la ley siempre exige y demanda algo de nuestra parte, ya sea esfuerzo, trabajo, mérito, etc. Sin embargo, la salvación solo se recibe por gracia y de ninguna manera por mérito propio. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dado a que hemos recibido la posición de hijos, podemos clamar, Abba, Padre. Por tal razón, acabemos de una vez y por todas de pronunciar oraciones legalistas, formales, rituales o preelaboradas que encontramos en algún libro, sino vayamos simplemente a nuestro Padre Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La herencia que tenemos en Cristo consta de dos aspectos principales. Poseemos un capital y heredamos un título. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios. Él es el Cristo y nosotros somos cristianos. Él es el ungido y nosotros tenemos su unción. Ser hijo de Dios involucra tanto al hombre como a la mujer. El término hijo es general y no discriminatorio. Amén. Pero para que todos puedan entender mejor, decimos que somos hijos e hijas de Dios. Ya no somos más siervos, sino hijos de Dios. Esta es la revelación de la realidad del Padre Celestial. Dios es nuestro Padre. Para ser más exactos, podemos decir que Dios no es primordialmente nuestro Dios, sino nuestro Padre. Como hijos e hijas de Dios, tenemos que verle en primera instancia como nuestro Padre, nuestro Abba. Mis hijos no me tratan de manera formal llamándome señor Engler. Por el contrario, para ellos yo soy simplemente el papá, o más familiarmente el papi o papito, y esto se debe a que ellos tienen una relación íntima y personal conmigo. Sin embargo, para aquellos que no me conocen, yo soy el señor Engler. Para aquellos que no tienen una relación personal con Dios, Él es naturalmente Dios, pero para todos sus hijos, Él es primordialmente Padre, el Padre Dios. Por supuesto que Él es también nuestro Dios, pero a causa de la relación personal, Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre. Como acabamos de leer, el Espíritu Santo de Dios es quien puso ese clamor en nuestros corazones, y por eso le llamamos Abba Padre.
¿Sabes cómo es que actúa el Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es la razón por la que muchos creyentes no oyen ese clamor en sus corazones? Debemos tener en cuenta que la obra principal del Espíritu Santo en nuestro interior está basada en lo que proclamamos o declaramos y no en lo que experimentamos. A menudo limitamos al Espíritu Santo a una experiencia mística en el momento de recibirlo por medio de la imposición de manos y a alguna que otra manifestación espectacular, como sería la sensación de andar flotando por el aire. Mi amigo, permíteme decirte que esa no es la manera en que actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa siempre a través de la palabra. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Dar buenas nuevas es sinónimo de anunciar o predicar el mensaje del Evangelio. No vas a conseguir un verdadero cambio en tu vida por el hecho de andar corriendo de un lado para otro buscando diferentes experiencias y manifestaciones. El verdadero y profundo cambio viene solo a través de la obra constante del Espíritu Santo en tu interior, quien te concede la revelación de Dios Abba del nuevo pacto. Jesús dijo que él había sido ungido para predicar el año agradable o favorable del Señor. En enseñanzas anteriores habíamos visto que el idioma griego utiliza el término dectos para decir agradable o favorable. Dicho de otra manera, esto es sinónimo de favor y de la gracia divina. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para predicar el mensaje de la gracia. De la misma manera, el Espíritu Santo de Dios unge a los pastores y predicadores con el único propósito de predicar el Evangelio de la gracia y ninguna otra cosa más que eso. El pastor o predicador nunca ha sido ungido para predicar los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Dijo claramente cuál era el propósito de la unción del Espíritu Santo, a saber, pregonar el Evangelio de la gracia divina. La misma unción que reposaba sobre Jesús está sobre mí, y no solo sobre mí, sino dentro de mí. La palabra Abba, la cual utilizó Jesús en hebreo para referirse a su Padre, es por la que clama el Espíritu Santo dentro de nosotros, en lo íntimo de nuestro corazón. Esa es incluso la primera palabra que un niño le dice a su padre cuando comienza a balbucear. Podríamos decir que casi sin excepción, esto es así en todos los idiomas. Cuando tenemos la revelación de Dios como nuestro Abba Padre, alcanzamos el verdadero reposo. En el gráfico que observamos a continuación, vemos cómo se escribe la palabra Abba en letras hebreas. Esta palabra se compone de 3 letras. Como ya sabemos, el hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra es Aleph y es simbolizada gráficamente por un holocausto. La segunda letra es Bet y el símbolo que la identifica es una casa. Y por último, a la izquierda se repite otra vez la letra Aleph. El Señor desea transmitirnos su mensaje con esto. Dicho sea de paso, la palabra hebrea para padre es Ab y se escribe solo con 2 letras, a saber Aleph Bet, que son las 2 primeras del alfabeto hebreo. De acuerdo a la simbología hebrea, cada letra muestra un aspecto diferente de la persona de Jesús. De hecho, él mismo dijo: yo soy el alfa y la omega, las cuales son la primera y la última letra del alfabeto griego. Por consiguiente, estas letras corresponden a la primera y última del alfabeto hebreo, que serían Aleph y Tau. Debemos recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aunque Jesús no hablaba griego, las letras hebreas Aleph y Tau fueron traducidas como
Alfa y Omega en el libro de Apocalipsis. Cuando Jesús dice que Él es el Alfa y la Omega, o lo que en hebreo sería Aleph y Tau, está diciendo que es el principio y el fin. Cada una de las letras hebreas revela un aspecto diferente de la personalidad de Jesús. Como habíamos visto anteriormente, la primera de las letras hebreas, Aleph, es representada por un holocausto. Jesús fue el holocausto sobre la cruz, para que Dios pueda llegar a ser nuestro Abba Padre. Como habíamos observado en el gráfico que consideramos anteriormente, la letra Bet es representada por una casa. Esta letra se encuentra entre las dos Aleph, y el mensaje que nos transmite la palabra Abba es el siguiente. La casa representa a la iglesia, y este es el lugar donde encontramos reposo, y este reposo está fundamentado en la obra de Cristo en la cruz. El verdadero reposo está cimentado en la obra de Cristo a nuestro favor, puesto que gracias a Él hemos obtenido la posición de hijos. Y ya no somos más siervos que tenemos que trabajar y esforzarnos para conseguir las bendiciones. La obra de Cristo nos concede reposo porque nos da seguridad de salvación. Este tendría que ser el único mensaje que debería ser predicado en la casa de Dios. Este es el propósito para el cual está la iglesia. La iglesia debería ser el lugar donde hallamos reposo y descanso. Es el lugar donde deberíamos estar plantados como árboles al lado de las corrientes de las aguas. Ese es el lugar donde deberíamos ser refrescados para poder florecer. Esta es la función de la iglesia. La iglesia no existe para que tengamos más trabajo, si bien hay mucho para hacer dentro de ella. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia no tiene la función de mantener a los creyentes ocupados, sino para darles reposo y descanso. Precisamente, aquellos que entran en ese reposo son los que realmente pueden colaborar eficientemente en las tareas que atañen a la iglesia. No se trata de trabajar y trabajar sin parar, sino por el contrario, cuanto más grande es la visión de la iglesia, mayor la importancia de entrar en el reposo para lograr ser más eficientes sin llegar al agotamiento. Dicho reposo se puede encontrar solamente en los brazos de nuestro Abba Padre. Tenemos que volver conscientemente una y otra vez a sus amados brazos. Esta es la oración principal de nuestro equipo pastoral. Cuanto más grande sea la visión, tanto más importante es encontrar reposo en los brazos de nuestro Abba Padre. Precisamente, cuando actuamos partiendo desde esa base, somos mucho más eficientes. Aunque este mensaje parezca demasiado simple y sencillo, es sumamente importante en vista de lo que tenemos por delante como iglesia local. Pareciera ser que hasta aquí hemos podido superar todo bastante fácilmente, pero el Señor nos está abriendo nuevas puertas y nuestro ministerio se irá extendiendo mucho más. Eso quiere decir que el trabajo y las demandas habrán de aumentar. Pero una cosa que debemos tener siempre en cuenta es que cuanto más grande sea la demanda, mayor será la provisión. No tenemos que tener temor cuando nos encontramos frente a mayores demandas, sino que debemos confiar en una mayor provisión y por lo tanto podemos reposar. En los brazos de nuestro Abba Padre hallamos descanso. Como habíamos visto en el gráfico anterior, la palabra hebrea Ab significa padre y este es el término formal, mientras que Abba es el diminutivo cariñoso, el cual indica una relación de intimidad y confianza. Como sabemos, el hebreo se lee
lee de derecha a izquierda. Vamos a considerar algo muy interesante y lo haremos ahora. Si tomamos las dos primeras letras de la palabra Ab, la cual, como habíamos dicho, equivale al término formal para expresar lo que en nuestro idioma se traduce como Padre, tenemos las siguientes letras: Aleph, la cual equivale a holocausto, y Bet, que simboliza una casa. Si introducimos entre estas dos letras la G, He, que es la quinta letra del alfabeto hebreo y que, como ya sabemos, equivale a la gracia divina, obtenemos la palabra Ahava, la cual significa amor. Por lo tanto, la gracia es el centro mismo del amor del Padre Celestial. De acuerdo a la simbología hebrea, el centro mismo de la palabra amor es la gracia. La gracia divina debería ser el centro mismo de la casa de Dios. Cuando es así, el amor divino pasa a ocupar el lugar de máxima importancia en la casa de Dios. A menudo escuchamos decir que el más importante en la iglesia es el amor. Hay quienes sostienen que es necesario que el amor se acreciente en la iglesia porque ese es el primer mandamiento. Y eso es cierto porque el mismo libro de Santiago nos habla de este tipo de amor. Si bien es cierto que tenemos que amarnos más mutuamente y que el amor de Dios debe tener la prioridad entre los hermanos, la única manera de que esto sea posible es cuando la gracia divina pasa a ocupar el lugar central de la iglesia. Cuanto más lugar se le da a la gracia, más se acrecienta el amor. La gracia es el centro mismo del amor del Padre. Es interesante notar la relación que estas dos palabras hebreas guardan entre sí. Una se complementa con la otra. El amor del Padre es el que nos concede reposo. ¿No es maravilloso poder conocer el nombre más importante que puede existir? Si hiciéramos una encuesta entre los creyentes preguntando ¿cuál es el nombre más importante de Dios?, algunos dirían que es Adonai, otros dirían Elohim y otros incluso dirían El Shaddai. Sin embargo, nosotros decimos que el más importante de todos es Abba. Recordemos que en el Antiguo Testamento no se conocía la revelación de Dios como Padre. El Espíritu Santo permitió que esta palabra hebrea aparezca en el Nuevo Testamento para que el ser humano pueda entender de qué se trata. El Espíritu de Dios, quien hizo su morada en el corazón del creyente renacido, clama Abba, Padre. El Espíritu Santo obra por medio de este mensaje que estás escuchando y produce una revolución en tu interior por medio de la cual tú te das cuenta que estás vivo. Tal vez no puedes explicarlo, pero tú sientes la vida de Dios que fluye en tu interior y esta vida despliega el amor del Padre como si fuera una flor que se abre y el descanso, el reposo y la paz se acrecientan más y más. Por eso dije anteriormente que en las crisis de nuestra vida deberíamos elevar la oración a nuestro Abba Padre. Al comienzo de esta enseñanza había dicho que hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra Abba, la cual significa Padre en hebreo. El tercer pasaje donde la encontramos es Romanos 8, versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La razón por la cual en el Antiguo Testamento, bajo la ley, no existía la revelación de Abba, era porque Moisés era siervo y la revelación del Padre es solo para los hijos de Dios. En
En Juan 8:35 está escrito: el esclavo, o sea, siervo, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. La ley vino, pero también se fue. Sin embargo, la gracia llegó para quedarse. ¿Por qué volver entonces a algo que ya no existe más si podemos vivir en algo que permanece? El esclavo o siervo no queda en la casa para siempre. Vamos a considerar nuevamente este versículo. El esclavo, o sea, siervo, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Para siempre. ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? Es para predicar el mensaje de la gracia, y no simplemente como un tema más, sino como la misma persona de Jesús. Eso es lo que establece la diferencia. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. La gracia divina vino al mundo de la mano del Hijo de Dios y vino para quedarse para siempre. Cuando Jesús fue presentado por sus padres en el templo, Simeón, quien representaba la ley, se fue diciendo que había llegado el momento de despedirse en paz, mientras que Ana, quien representaba la gracia, permanecía todo el tiempo en el templo. Lucas 2. Simeón vio con sus ojos la gracia divina y se despidió en paz, mientras que Ana, cuyo nombre significa favor y gracia, se quedó para servir en el templo. Es más, ella permanecía allí todo el tiempo. La ley vino y se fue, mientras que la gracia vino para quedarse entre nosotros. En el versículo 16 de Romanos 8 habíamos leído: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los hijos e hijas de Dios no necesitan tener temor. Independientemente de los desafíos que tengamos por delante, no necesitamos tener temor porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción que clama: Abba, Padre. Ese clamor se transforma en una oración que dice: papá, necesito tu ayuda. Papá, tú estás conmigo hoy. Papá, tú nunca me vas a abandonar. Papá, tú me concedes reposo celestial. Todo el tiempo y en cualquier lugar podemos estar clamando: Abba, Padre, Abba, Padre. Y Él se encarga de la situación. Abba, Padre, es todo lo que necesitamos. Amén.